exposición a riesgo es en forma permanente, ¿sí? La severidad de lesión, ¿qué tipo de lesión creen que les produzca este tipo? Una vez, o sea, una lesión sin incapacidad, disconfort más incómodo, lesión incapacidad temporal, de salud irreversible, incapacidad permanente, posible por acá, ¿no? ¿No es cierto? Y esto, multiplicación de estos índices que van saliendo, te van a dar, por ejemplo, algún grado de riesgo. ¿Sí? Así se hace. ¿Cuáles son los 10 pasos en el proceso hiper? Primero, que el proceso sea práctico, que involucre a todo el personal, especialmente aquellos que hacen el riesgo. Por eso es que el hiper lo hacen los trabajadores, no lo hace solamente el supervisor. El trabajador tiene que decir que el riesgo son porque es el que conoce cómo lo hace. Recuerden una cosa, no existen, o sea, existen puestos de trabajo, pero no es lo mismo que el trabajador en el puesto. O sea, tu puesto debe de definir qué hacer. El cómo hacer lo define el trabajador. Y ahí hay un tema muy importante, por eso es que el hiper, percibido desde tu punto de vista, va a ser distinto al del trabajador. Por eso es que el trabajador tiene que hacer el hiper, porque a ti como tu procedimiento dice, mi procedimiento dice que esto y así se hace, perfecto. Pero ¿cuál es el tema puntual? ¿Cómo lo está haciendo el trabajador? Mira, un ejemplo práctico. Esto es, por ejemplo, tú ayudas mejor, tú estás haciendo tu esto. Están haciendo todo para encofrar esto de acá. Sí, en este caso, miren, ve. El encofrado lo están haciendo diferentes. En este lugar lo hacen distinto que en este lugar. ¿Te das cuenta? Ahora, los ruidos que les decía, ¿no? El ruido, ¿por qué entraba a conversar sobre esto? ¿Por qué? Porque personalmente a mí me gusta hablar mucho del ruido porque hemos trabajado bastante con hipoacusia. Bastante con hipoacusia, personalmente me gusta bastante. Miren, el ruido tiene una característica importante. Tiene una frecuencia definida por esto. La frecuencia va de onda a onda. Sí, porque toma un tiempo. ¿Ya? Entonces hay frecuencias cortas, ondas de frecuencia larga y ondas de frecuencia corta. ¿Sí? Cada uno tiene por ejemplo, nosotros conocemos al ruido y decimos, no, hay ruido, ¿cuántos decibeles? 85, ya, pum, se cerró, ¿sí? Pero resulta que el ruido va más allá de eso, porque hay frecuencias de sonido. No es, ustedes ya conocen do, re, mi, fa, sol, así, tienen diferentes tonos, ¿sí? Cuando uno hace una audiometría, tú evalúas acá, el cuadro es al revés, ¿ya? Acá le pones 0 menos 0 y va subiendo 5, 10, 15, 20. Un palo más. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces cuando tú vas tomando una audiometría, vas probando desde, primero, en realidad empiezas desde 30. Este es el tono, la frecuencia 500. Esta es la frecuencia 1000. Y así va subiendo hasta la frecuencia 8000. Y van a ver en algunas audiometrías que han tenido oportunidad de entrar a leer una 8 kHz. Entonces, ustedes le van a colocar un tonito y un pitido. Empiezan acá. Si escuchan, suben o bajan a 25. Si escuchan, bajan. Y así hasta que llega un momento en que ya no escuchen, vuelven a probar y por ejemplo les captan en 10. Toda medida de ruido de 25 para abajo, visto así numéricamente, no es para arriba, sino es para abajo, se considera normal. ¿Ya? De aquí para abajo es que hay un grado de hipoacusia dependiendo, que puede ser conductivo, puede ser sensorial o puede ser solamente nervioso. Y cada uno es un tono distinto, porque el tono tiene frecuencias distintas. Por ejemplo, acá son tonos más
más grueso, ¿no? Mientras más pequeñita sea, el ruido se define así. Cuando vamos a la frecuencia 4000, nosotros conversamos, ustedes y yo conversamos en estas frecuencias. Acá 3000, por ejemplo, y acá 4000. En este ámbito acá está el área conversacional. En esos tonos conversamos. A ese nivel. El ruido, en general la bulla, es en ese tono, 4000. Y este 4000 es el que más se afecta a nivel del oído. Bueno, tiene diferentes tonos, las unidades están dadas en Hz. Ahora, el sonido en general, el oído humano, cuando una persona nace, escucha desde esta frecuencia, por hecho, a este volumen, hasta este volumen. Por debajo de esto es infrasonido. Por encima de esto es supersónico. ¿Sí? Pero de 20 Hz a 20.000 Hz es lo que el oído humano tiene la capacidad de escuchar. ¿Sí? Dice, no, ahí el perro, por ejemplo, los animales como el perro, escuchan por debajo de esto. Por eso es que cuando hay sonidos que los animales escuchan primero y tienen mayor alerta, como el perro, es igualito. Y ahí supersónico. Por ejemplo, ¿qué dicen? Por ejemplo, es un avión supersónico, dicen, ¿no? Porque vence qué cosa, la velocidad de sonido, vence va, la frecuencia con la que va, la velocidad, vence la barrera de sonido, vence más allá de ultrasonido. Hablamos de esto, 500 a 2000 Hz se la da. Entonces, la presión sonora no es otra cosa que el volumen al que hablamos. Nosotros, ustedes sí. ¿Sí? Esta presión sonora está dado en kilopascales. De manera que un pascal, 10, 1000 o 100, 1000, etcétera, va subiendo. Se expresan, o sea, si hablamos en kilopascales, si habláramos en kilopascales, tendríamos que ver que a 10.000 kilopascales, ¿ya? Tendríamos que hablar de números grandes. Y es por eso que en algún momento a alguien se le ocurrió convertirlo logarítmicamente estas medidas y lo trasladaron a decibelios, que es la expresión logarítmica negativa de esto. Y a partir de ahí se establece, para términos laborales, que para 8 horas de trabajo, ¿cuántos decibeles deben haber? ¿Sí? ¿Qué pasa con la alteración del ruido, del oído, producto del ruido? Cuando la lesión se da a nivel del oído externo y el oído medio, estamos hablando del oído externo, el canal conducto auditivo. Oído medio, estamos hablando de la membrana timpánica. Hablamos de una pérdida de tipo conductivo, aéreo. Porque el tímpano no es otra cosa que una membranita que con el ruido, con ondas sonoras de presión, hace que esté vibre. ¿Ya? Hasta acá el problema es conductivo. Hay algo que está alterando aquí o en este canal. Cuando ya las lesiones son a nivel del oído interno o lesionan el medio auditivo o ya hay lesión central arriba, hablamos de pérdida neurosensorial. Estamos hablando de toda la parte conductiva. Y si ambos se lesionan, estamos hablando de una pérdida. Presión acústica, que decía que la presión con la que forman las partículas en medio de una vibración. Su unidad son los pascales. Bien, el nivel de presión acústica está definido por Newton, o sea, la presión, fuerza por metro cuadrado, y eso es el pascal. De manera que el sonido más bajo, o sea, los 20 Hz, significa más o menos 0.00002 pascal.
una conversión baja está a 0,02, una máquina segadora a 1 pascal, un martillo neumático a 20 pascal. Todo el sonido por encima de 20 pascales causa daño instantáneo. Pero como les decía, cuando esto ocurre, se repasaron a decibeles, porque se traducía, o sea, no había una numeración muy clara, 4.25. Entonces de ahí que a través de una expresión logarítmica estos pascales lo tradujeron, lo llevaron al decibel, y a partir de ese entonces los decibeles son considerados como aquel elemento de expresión de la presión sonora, decibeles. De manera que 20 pascales, no son 20 pascales, son 20 kilopascales, acá hay un error, son equivalente a 120 decibeles. ¿Ya? Y esto se hace a través de esta expresión logarítmica. Miren, esta es una tabla que salió, por ejemplo, 85 decibeles es más o menos 0.36 kilopascales, están en kilopascales, expresión 88 horas. Y en forma de incremento, incrementa la presión sonora en decibeles, el tiempo de expresión se reduce. ¿Qué significa esto? Esta curva de ponderación acústica no es otra cosa que la expresión o las curvas que normalmente tiene el sonido, pero percibido de una manera en laboratorio, y otra es la que se parece al del oído humano. Por ejemplo, la curva de presión sonora, la curva de ponderación acústica, la A, esta de aquí, es la que más se asemeja a la curva de presión acústica de percepción del oído humano. Es por eso que cuando ustedes evalúan decibeles, ¿ya? Dicen, ¿no? ¿En cuánto debe estar midiendo? Decibeles, 85 decibeles. ¿De qué tipo? Tipo A. El oído escucha en este tipo, por este tipo de presión, o sea, por este tipo de curvatura, que es la humana. Y por eso es que ustedes, cuando utilizan el sonómetro para evaluar el ruido, su equipo está configurado en decibeles tipo A. ¿Ya? ¿Ok? Eso es importante. El decibel A, por lo tanto, es la única frecuencia que escuchamos igual en la naturaleza, y más o menos se da en 1000 Hz, en esta frecuencia. En frecuencias más bajas disminuye mucho la capacidad auditiva. En frecuencias moderadas disminuye la capacidad auditiva, y en sonidos de 2 a 4000 se escuchan mejor, pero también hay disminución de la audición. Cuando ingresa el sonido, por ejemplo, esta es la imagen del conducto auditivo interno. Acá tienen ustedes el oído. No soy buen dibujante, disculpen. Acá está ingresando el sonido, acá está la membrana timpánica, acá están los huesecillos, y acá ingresa todo el conducto endolinfático del conducto interno. ¿Sí? Esto, en estas partes de acá existen unas células ciliadas del oído, que cuando yo hablo, estas vibran así. Al vibrar, captan el sonido y por a través de mecanismos físicos, químicos, traducen esa señal, lo recepciono acá y emito una respuesta, una palabra, un gesto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esta escala indica lo siguiente: que el primer sonido que va a llegar es los de frecuencia 4000, están llegando directamente. Aquí están llegando directamente. El golpe o la llegada es directa a esta frecuencia, o los que reciben esta frecuencia. ¿Se entiende? Lo de la frecuencia más alta está todavía en la parte más central. ¿Se entiende? Pero estos de 4000 son los que directamente reciben el sonido en cuanto llega. Y es por eso que la primera frecuencia que baja es la frecuencia 4000. ¿Se entiende?
cuando queremos evaluar el sonido a través del ruido, utilizamos un equipo que es este, el sonómetro. ¿Qué es lo que mide el sonómetro? La presión acústica. ¿Qué cosa es la presión acústica? Los decibelios. En el ponderado A. O sea, decibeles tipo A. ¿Por qué? Porque son decibeles que se asemejan ¿a qué? A la percepción. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta que se estabilice. De manera que te van a través de esta fórmula vas a sacar cuál es la dosis de ruido que podría recibir una persona en 8 horas. ¿Sí? Tú sacas esto, entonces, pero ¿qué pasa? Esto te va a lecturar estos equipos. Entonces llegaste, colocaste el equipo y empieza a registrarte esto. Un ruido va a ir y finalmente se va a estabilizar en un ruido más o menos estable. ¿Sí? Y vas a tomar la medida y dices, ya, captas esa medida y se acabó. Porque estos equipos lo que hacen es emitirte un nivel sonoro continuo equivalente. ¿Sí? Entonces más o menos entre 1 minuto y 1 minuto le va a demorar ese equipo a estabilizarse para generarte en su pantallita, indicarte cuál es el nivel sonoro equivalente continuo en ese lugar, en ese minuto, en ese horario. ¿Sí? Pero esto es una evaluación de tipo ambiental, en tu ambiente. ¿Sí? Ahora, no se pueden sumar solo los decibeles. Por ejemplo, si yo tengo una máquina de 90 decibeles y tengo cerca otra máquina de 90 decibeles en un mismo ambiente de trabajo, ¿cuántos decibeles suma? ¿180? No. Suma 93 decibeles. Y les explico por qué. Porque el decibel no es otra cosa que la expresión logarítmica de la presión. Si tú sumas, si 90 decibeles fueran 15.000 pascales, lo sumas a 15.000 pascales, sumarían 30.000 pascales, ¿sí? Y si eso lo conviertes logarítmicamente a decibeles, recién te da esto. ¿Sí? Esa es la razón. Por eso es que cuando tú tienes dos sonidos, dos fuentes de sonido de igual intensidad, ¿ya? Incrementan en 3 decibeles la presión acústica. ¿Sí? Ahora, cuando dos valores en él se definen por 0 o 1, de 2 a 3, de 4 a 8, de 9 a más, se suman los siguientes decibeles al valor superior. Por ejemplo, tengo uno que dice 90 y el otro 91, se sumo al del valor superior 3 decibeles. Si tienen diferencias entre 2 y 3, le subo al superior 2 decibeles. Si las diferencias de ambos son de 4 a 8, le subo 1 decibel, y si son 9 más, solamente capto el de mayor sonido. ¿Sí? Esto está en esta. La referencia es esto. Coloquen ustedes en esto y van a encontrar esa programación. Entonces, fíjense, ¿ven? Si los niveles inclinales de acá, esta son acá. Entonces yo lo voy a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? 84, 85, al de mayor decibel le agrego 3, 88. Lo comparo con el siguiente. Y así sucesivamente, mi nivel de presión acústica equivalente sería de 98 decibeles. En ese lugar donde hay esta cantidad de fuentes de audio. ¿Estamos? Ahora, eso es ambientalmente, en tu ambiente de trabajo. Pero ¿cómo calculas tú al ruido al que está expuesto el trabajador? Porque resulta que tú puedes ser un trabajador que está en el ambiente de ruido y luego sales de la habitación a otro ambiente donde no hay ruido, hacer otra parte directiva y luego vuelves y así sucesivamente. Entonces, esto se llama dosis de ruido. Del ruido que hay en el ambiente, ¿cuál es la dosis de ruido que tú recibes? Es otra cosa. Mientras que el ambientalista y el de seguridad van a ver solamente cuánto de ruido hay en el ambiente y sobre eso pueden hacer una estimación, es válido, pero no es lo real.
porque la persona no siempre, o hay muchos trabajadores que no siempre están expuestos al ruido en forma permanente. Un mismo trabajador que está con su taladro, las 8 horas no tiene el taladro prendido, ¿o sí? Entonces esto hay que tener en cuenta. ¿Cuál es tu dosis? Si la dosis supera el 100%, se evalúa si para la jornada diaria la dosis supera el 100%. De ser el caso, se dirá que la exposición supera el límite permisible. Por ejemplo, una dosis de 90% indica que la exposición no supera el límite máximo. Y dosis de 105 indican que sí ha superado el límite máximo. Entonces, para eso necesitas calcular esto, el equivalente de ruido. Se compara con los valores de ruido límites por exposición y se compara con el tiempo que dura la jornada del trabajador cumpliendo con los requisitos de medición. Y por periodos, porque son aquellos que se obtienen con sonómetros para comparar los límites permisibles. Se debe calcular la dosis según el método descrito a continuación. Si se usa un sonómetro, se debe calcular usando esta fórmula. Cuánto estuvo en el primer lugar, cuánto estuvo en el segundo lugar, y así a sumar todos los lugares de estas fórmulas sale el tiempo el trabajador estuvo expuesto a un nivel sonoro y el tiempo de exposición permitido. O sea, cuánto es permitido, 85, 16, 85, 16, 85 y cuánto tiempo estuvo permitido. O sea, si yo no tengo más que el sonómetro para medir, entonces digo, bueno, tengo mi mapa de ruidos. Por eso que esto se hace complicado con este tipo de equipos. Tengo un ambiente de trabajo que tiene dos fuentes de ruido, ¿sí? Y tengo otra ambiente acá. Mi trabajador estuvo 2 horas acá, por acá estuvo 2 horas acá, por acá estuvo 2 horas acá, haciendo N situaciones acá, y después estuvo 2 horas acá, ¿sí? Este me emite 90 decibeles de ruido, este me emite 86 decibeles de ruido, tengo un ruido equivalente acá, ¿sí? ¿Cuál sería? Cuando son 4, lo meto 2, o sea, mi 92 decibeles es lo que yo voy a sumar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El ruido, ese es en general el ruido que, pero el ruido que yo voy a percibir aquí, ¿es el mismo que aquí? ¿Y es el mismo que aquí? No. ¿Por qué? Porque este va a generar un ruido y su acción del ruido será pues por acá. Acá será menos. De este ruido será pues por acá y acá, ya hasta acá inclusive, acá no tendrá. Entonces, mi mapa de ruido me establece dónde tengo más ruido en cada lugar, ¿sí? A partir de ahí es que esta medición a través de un sonómetro se hace complicada y no es exacta. ¿Se entiende? Y por eso existe otro equipo llamado dosímetro, pero en general un sonómetro tiene que tener calibración, en la posición del micrófono tiene que ser, si está de pie, más o menos a 1,45 m, más o menos 10 centímetros, sentados a la altura, si está sentado se coloca a la altura de la cabeza, y la posición del observador es lateral respecto al micrófono. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que no sabe usar, coge el sonómetro y se pone acá. Estoy viendo ruido eso, ¿no? ¿Cuál es el problema de acá? El ruido es una presión, así como cuando ustedes echan existe una tina con agua y yo suelto una moneda o una piedrita, llega y se expande, ¿verdad? El ruido viaja exactamente igual. Entonces, si el ruido va a venir, yo subo una barrera, llego acá, capta un ruido, retorna, incrementa ese sonido. Entonces, por eso es que esta posición es correcta. Es esta la correcta. Y mejor aún es colocar un trípode y yo chequeo más o menos a 80 centímetros de distancia. Ahora, ¿cómo se hace una medición de un sonómetro? A través del sonómetro. Se gira el sonómetro para encontrar el punto de mayor emisión. Por ejemplo, se encuentra allá. Me ubico, pero no me ubico a más de 1,5 m. El punto inicial debe fijarse en el centro de la zona de evaluación. Desplazarse con el fotómetro hasta encontrar un NSA que difiere en 3 decibeles. O sea, si esta es mi fuente de ruido y yo voy a tomar mi evaluación, me ubico más o menos 1,5 m. ¿Sí? De este y de acá. ¿Capto cuánto?
80 decibeles. Me ubico acá, 80. 80, 81. Vuelvo acá. Capto 83 y ahí me quedo y vuelvo a tomarlo. ¿Se entiende? ¿Y por qué creen? Porque necesariamente tiene que haber una diferencia de 3 decibeles respecto del punto inicial. ¿Cuál sería la explicación lógica? Porque en ese lugar existe la percepción de dos fuentes de sonido de la misma intensidad. Ahí se duplica. Cuando haya diferencia de 3 decibeles, es que significa que se está duplicando la presión sonora. ¿Se entiende? Y es por eso que si ustedes evalúan un mapa de ruido, van a ver que la evaluación de ruido de los colores cambian por cada 3 decibeles. ¿Se entiende? Porque cada 3 decibeles te explica y te indica que hay duplicidad o cambio, o aumenta el doble, se duplica. Si es hacia abajo, es por la mitad. ¿Se entiende? La distancia entre los puntos de medición no debe ser mayor a 12 metros. Entre punto y punto, donde hay diferencia de 3 decibeles, no puede ser mayor de 12 metros. Si no, estás captando otra fuente de sonido que no es tu fuente que estás evaluando. ¿Ok? De manera que vas a generar esto, pues. ¿O ves? Ahora, si yo quiero evaluar a mi trabajador realmente, cuánto de ruido le está llegando a él, utilizo esto, el dosímetro. ¿Por qué? Porque se usa cuando el trabajador se mueve en distintos lugares a lo largo de su jornada laboral. Y hace lo mismo, pero la máquina ya no tienes que hacerlo. La máquina acompaña al trabajador. Esto es como una especie de vuelo que se coloca en la correa y tiene 2 micrófonos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, que se ubican en la camisa. Y con eso el trabajador trabaja. Y esa es toda su actividad normal. Esto mide cuánto estuvo en tal lugar, cuánto estuvo en tal sitios y mide cuál es la dosis de ruido que le llega al trabajador. Bien, así se coloca. Y estos son los que, bueno, son los tipos de ruidos. Si se recuerda de unos ruidos más complejos. Consecuencia, si la presión sonora es alta, expuesta a una cantidad de tiempo importante y depende de la susceptibilidad de la persona, tiene como consecuencia los famosos hipoacusia inducida por. ¿Ya? Entonces, si la presión sonora está por encima de 85 decibeles, la dosis, obvio, la dosis de presión sonora por el tiempo, y depende de la susceptibilidad de la persona, se va a generar un problema de hipoacusia inducida. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de un tema físico ruido. Luz. Para eso existe este equipo. ¿Cómo que se llama? Luxómetro. El luxómetro te mide la cantidad de luz emanada a nivel de tu mesa de trabajo, que es más o menos 1 metro, entre 90 centímetros y 1 metro, ¿ya? Y eso te lo mide. Y esto tiene toda una explicación física, geométrica, trigonométrica y demás. Cuando ustedes vean en un ambiente de trabajo, por ejemplo, bueno, el equipo en general te lo mide y punto. Yo me quedé diciendo que esto mide luz y punto y paso a la ciencia positiva, pero el tema puntual es este. ¿Por qué creen que ambientes de ingenieros como este tienen tantos focos? ¿Por qué creen? Si esto es un monitor, ¿cuál sería la explicación? ¿Ustedes creen que hayan hecho un tema luxométrico acá? Por supuesto que sí. Si van a otro auditorio, o si van a un sitio que lo hicieron auditorio, que no fue diseñado por auditorio, les apuesto que